Muchísimas gracias. Bueno, creo que es mi turno. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en la presentación de esta obra que sin lugar a dudas contribuye de manera significativa a la discusión y análisis de tópicos internacionales, particularmente de la Organización de las Naciones Unidas. Saludo con mucho gusto a los integrantes de la mesa, a la doctora y coordinadora de la obra, María Cristina Rosas. Un gran placer conocerla, doctora, al igual que a la doctora María Esther Ponce Adame, mucho gusto. Y bueno, pues aprovecho este momento obviamente para agradecerle a mi colega y amigo, el doctor Daniel Añorbe, profesor investigador de esta División de Derecho, Política y Gobierno, por su gentil invitación a este evento académico. Muchas gracias, doctor, se lo aprecio mucho. Pues bien, la obra en comento, denominada como 80 años de la ONU, ¿qué debe cambiar?, magníficamente coordinada por la doctora María Cristina Rosas y prologada por el doctor Francisco Rojas Aravena, es una obra colectiva en la que participan prestigiosos autores y autoras. El libro se divide en 4 partes, denominadas de la siguiente manera. La primera parte tiene el mismo título de la obra en comento, es decir, 80 años de la ONU, que debe cambiar. La segunda parte se denomina como las potencias en el Consejo de Seguridad, 80 años después. La tercera parte se denomina como Alemania, Japón y países emergentes en el Consejo de Seguridad. Y la cuarta parte se denomina casos impostergables y la nueva agenda internacional. En total, esta obra colectiva cuenta con 23 capítulos. Dada la extensión de la obra, que cuenta con más de 400 páginas, con temas muy variados y todos igual de importantes, solo me permitiré hacer referencia, por cuestión de tiempo, a aquellos que en mi opinión y desde el punto de vista del derecho internacional considero que forman parte de la agenda pendiente en el sistema de la ONU. Y cuando haga referencia a estos temas, sin lugar a dudas haré la cita correspondiente a los autores y a los capítulos de las obras en las que se hizo algún comentario al respecto, ¿no? Entonces lo dividí en 4 grandes temas. El primer gran tema tiene que ver con el financiamiento de la ONU. Fíjense, desde la creación de la ONU, un gran tema ha sido el financiamiento de la misma, que principalmente se hace, ya lo comentaba el doctor Añorbe, por las aportaciones o cuotas ordinarias de los 193 países que la integran. En términos del Producto Interno Bruto, es decir, entre mayor sea la economía de un país, mayor será su aportación en el financiamiento de la ONU. De ahí que sean los países con mayor economía los que en realidad terminan financiando esta organización internacional, y como en el caso de muchos países, le deben dinero a la ONU derivado de las cuotas que no han pagado, o algunos pagan en abonos, como lo menciona la doctora María Cristina Rojas al citar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien señaló que la ONU presenta una, y cito, crisis de liquidez debido a que muchos de sus miembros pagan en abonos chiquitos o no pagan a tiempo o de plano no pagan. Hasta ahí la cita. Este es el primer gran tema. El segundo gran tema es el sistema de votación en la Asamblea General de la ONU. De acuerdo a lo señalado por la propia Carta de la ONU, el sistema internacional de estados, la denominada Comunidad Internacional de Estados, se encuentra conformada y representada al seno de la Asamblea General de la ONU, que es el órgano de mayor importancia y autoridad en el sistema de las Naciones Unidas. Pues bien, conforme lo señalado por la referida carta, los estados son soberanos, independientes y jurídicamente iguales, lo que implica que cada estado tiene solo un voto. Es decir, el estado se manifiesta jurídicamente en el ejercicio de un solo voto. Lo mismo vale jurídicamente hablando el voto de China que el de Nicaragua, un voto por país. Esto significa
que existe un reconocimiento indirecto al hecho de que los estados son diferentes física o materialmente hablando, es decir, tienen diferente economía, diferente aparato militar, diferente influencia internacional, llámenle ustedes política o presión internacional, y por lo tanto la igualdad se queda en el terreno jurídico, un país, un voto. O como le menciona también la doctora María Cristina Rosas, y cito, mediante el voto, cualquier estado, sea o no superpotencia, independientemente de su tamaño, Producto Interno Bruto, dimensión territorial y o demográfica, puede influir en la política mundial. Hasta ahí la cita. En otras palabras, el pago de la cuota ordinaria da derecho al voto, de acuerdo al artículo 19 de la Carta de la ONU, que textualmente señala, y cito, el miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras para los gastos de la organización no tendrá voto en la Asamblea General, aunque esta regla es general porque tiene una excepción por falta de pago, es decir, se puede votar, y cito, cuando las circunstancias son ajenas a la voluntad de dicho miembro. Esta misma reflexión la aborda la doctora Efigenia Argueta Sánchez en su capítulo titulado Como luces y sombras en la Asamblea General de las Naciones Unidas a 80 años de su creación, al señalar que la Asamblea General es uno de los órganos principales de la ONU y que con, cito, base de la igualdad y representatividad, un Estado y un voto, sirve para tomar las determinaciones, las resoluciones en este órgano deliberativo. En este mismo contexto se pronuncia el doctor Añorbe y la doctora Mónica Ramos en su aportación titulada Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al señalar que la Asamblea General, cito, refleja las aspiraciones democráticas de un Estado, un voto, y de paridad entre los miembros de la comunidad internacional, de igualdad soberana de los estados. La igualdad soberana implica una igualdad jurídica, una igualdad desde el derecho internacional. Y la gran pregunta surge, es decir, un país que aporta más tiene un voto, al igual que el país que aporta menos en el sistema de las Naciones Unidas. Y surge la pregunta, como dije, ¿por qué le convendría aportar más a quien vote igual que el país que aporta menos? Lo dejo para su reflexión, ¿no? Segundo tema. Tercer gran tema, y no podía dejarlo pasar, porque todos estos son temas muy importantes desde el derecho internacional, en mi opinión, es la integración del Consejo de la ONU y el derecho de veto. Miren, otro gran tema pendiente en la agenda internacional es la integración del Consejo de Seguridad. Como ustedes saben, y ya se mencionó en esta mesa, el Consejo de Seguridad está conformado por 5 miembros, de los cuales son 5 miembros permanentes y 10 son miembros no permanentes, cuyo asiento o lugar en el Consejo se va renovando periódicamente por una distribución geopolítica. Los 5 miembros no permanentes son los, digamos, ganadores, por decirlo de alguna manera, de la Segunda Guerra Mundial. Ellos son Estados Unidos, la Gran Bretaña, China, Francia y Rusia. Cabe mencionar que el lugar no era para Rusia, sino para la extinta Unión Soviética o Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, por sus siglas URSS. Y esto se debe a que precisamente a instancia de estos países desapareció la antigua Liga de las Naciones, que había surgido después de la Primera Guerra Mundial y que al no haber podido, entre otras cosas, evitar la Segunda Guerra Mundial, desapareció para dejarle su lugar a la actual ONU. En este sentido lo menciona el autor Jacques de Jesús Quirós Mendiola en su capítulo titulado Como Alemania y la reforma del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, al señalar, y cito, los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial fundaron un organismo para preservar la paz precaria. Hasta ahí, fin de la cita. Y no solamente, como dije, es la integración del Consejo de Seguridad, sino también el derecho del veto del que gozan estos miembros permanentes.
lo señala el doctor Añorbe y la doctora Mónica Ramos, y cito: el Consejo de Seguridad parece materializar los principios del realismo político. La existencia de 5 miembros con asiento permanente y poder de veto refleja las disparidades en la distribución internacional del poder. Hasta ahí la cita, y no podría estar más de acuerdo con este apuntamiento que hacen los autores. En virtud de este derecho de veto, ¿cómo funciona? Una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad requiere que ninguno de los miembros permanentes se oponga, en cuyo caso la resolución no pasa por virtud del ejercicio de este derecho de veto. De tal suerte que por más importante que sea una resolución para mantener la paz y la seguridad internacionales, si algún, o peor aún, en el caso de violaciones masivas a derechos humanos, en donde el derecho internacional humanitario no tiene fuerza, lo digo con estas palabras, carece de dientes, para evitar que se cometan delitos internacionales, así tipificados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta incluso tiene una jurisdicción precaria. ¿Por qué? Porque existen países que ni siquiera han adoptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y muchos la han adoptado de manera residual, es decir, la teoría del caso por caso, y en cada caso se pide la autorización a los órganos del Estado de donde es el sujeto pasivo del delito internacional, es decir, el delincuente, ¿no? El sujeto activo del delito internacional. Y entonces, ¿qué origina? Que se sigan cometiendo delitos internacionales, como el delito de agresión, como el delito de lesa humanidad, como los estamos viendo actualmente en lo que está pasando desafortunadamente entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Es en este mismo sentido en donde el doctor Francisco Rojas Aravena en el prólogo lo menciona al citar que los conflictos armados han escalado a niveles de violencia y en muchos casos se han transformado en guerras híbridas. Este concepto me gusta mucho de él. Guerras híbridas, con grave irrespeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario al que ya hice referencia. Por lo tanto, la integración del Consejo de Seguridad urge sea modificada, sobre todo donde países como Alemania, Japón, India o Brasil, el llamado grupo de los 4, han buscado incorporarse, dada su importancia, ya sea desde el punto de vista poblacional o desde el punto de vista económico, y que bien podrían integrarse como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entre muchas otras propuestas a las que hace referencia el autor James de Jesús Quirós Mendiola, a quien ya hice referencia, y en el caso particular lo señala, en el caso particular de Brasil, lo señala también el doctor Manuel Villegas Mendoza en su capítulo titulado Brasil en la ONU, 80 años después, al señalar que Brasil siempre ha aspirado, y cito, a formar parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es decir, la realidad actual, tal como lo señala el doctor Francisco Rojas Aravena, con quien estoy completamente de acuerdo, y cito, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se encuentra trabado. No puedo estar más de acuerdo con esta aseveración. Y finalmente, ya para no abusar tanto de su tiempo, mi último tema lo titulé así: la supervivencia de la humanidad y el derecho internacional sobre desarrollo sustentable. De todos es conocidos los daños ambientales causados por los seres humanos. En esta idea absurda, diría yo, de que los recursos planetarios son infinitas, idea que desde 1968, con el artículo de Harding publicado en la revista Science, denominado como The Tragedy of the Commons, la tragedia de los comunes, da cuenta de lo contrario. Es decir, que los bienes naturales y culturales, yo agregaría, son finitos. Es decir, se acaban si el ser humano no los cuida
o los protege desde el derecho internacional ambiental y desde el derecho internacional sobre desarrollo sustentable. La falta de obligatoriedad de los acuerdos ambientales y la falta de compromiso de los estados para cumplirlos, al grado de que muchos estados prefieren salirse de dichos acuerdos internacionales, vean el ejemplo del Acuerdo de París, que cumplirlos. Esto genera una idea colectiva de devastación del planeta, una idea de que aunque sepamos que nos lo estamos acabando, existen otros intereses, principalmente de índole económico, que son más importantes que los que permitan que sigamos habitando este maravilloso planeta. O como lo menciona la doctora María Cristina Rosas, y cito, la debacle ambiental prosigue de manera vertiginosa. Existe un regreso al nacionalismo en donde lo multilateral va disminuyendo y va adquiriendo forma y relevancia la implantación de intereses nacionales a una escala internacional. Es decir, un regreso al unilateralismo internacional, y esto hace que los temas ambientales sean dejados para mañana, sin saber si habrá un mañana. Se requiere de la voluntad de todas las personas, instituciones, empresas, personas físicas, colectivas, para comprometerse con el planeta. Un gran compromiso que existe desde el derecho, pero más diría yo que desde la ética y no del derecho, es la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aunque estoy convencido, quisiera estar equivocado, pero también por ética académica lo tengo que decir, quisiera estar convencido de que se cumplirán, pero lamentablemente mi opinión es que les pasará lo mismo que les pasó a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se esperaba que se cumplieran en el 2015 y no fue así. Estos, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, reemplazaron a los Objetivos del Milenio, pero sin lugar a dudas representan para la humanidad una gran aportación y una propuesta para seguir manteniendo el planeta habitable. Y como lo digo en tono de broma, no todos tenemos dinero para comprar un viaje de Elon Musk a Marte, ¿no? Con esto cierro. Es decir, y utilizo una cita de Juan Carlos Mendoza Reyes en su capítulo titulado Cómo las Naciones Unidas y su Agenda Ambiental 80 años después. Y así empieza la cita. A pesar de los múltiples avances en reglas, en el derecho, procesos, instituciones y acuerdos a favor de la protección del ambiente, el desequilibrio ecológico persiste, exacerbado por dinámicas globales que perpetúan la explotación insostenible de recursos naturales, una acelerada pérdida de la biodiversidad, una crisis climática con muchos efectos y numerosas fracturas metabólicas que reflejan la desconexión entre los sistemas humanos y los ecosistemas. Hasta ahí mi cita. Cierro con esto. Compañeras y compañeros, estudiantes, profesores, el tiempo de actuar es hoy. Muchas gracias a todas y a todos por ser gentil, amable y paciente atención. Buenas tardes.